Muchas gracias. Su turno de palabra, Grupo Izquierda Unida. Sí, buenas tardes a todas y todos. Nuevamente, el túnel aparcamiento Norio Lozano se vuelve a traer aquí a pleno, como se va a traer aquí hasta el año 2046, que es cuando acabamos de pagarlo. Es bien conocida la posición de Izquierda Unida contraria a esta obra faraónica. Nos hemos opuesto desde el primer momento. Sí creo que hacer un poco yo de memoria. Ya por el año 2005, en noviembre, mi compañero Tomás Alberich, por aquel entonces portavoz de Izquierda Unida aquí en Collado Villalba, presentó alegaciones a este proyecto, donde advertíamos la falta de justificación para estas obras, que decía que había una necesidad de plazas de aparcamiento, pero se tenía cerrado el parking de la biblioteca con más de 260 plazas. No se basaba en ningún estudio de movilidad. El estudio financiero era el que era y iba a suponer además un daño irreparable, como hemos podido comprobar, al paseo que teníamos por aquel entonces. Pero nada, el gobierno de aquel entonces, del Partido Socialista, siguió adelante. Se realizaron movilizaciones, se recogieron firmas, miles de firmas contra este proyecto, en la que nosotros, Izquierda Unida, tuvimos un papel activo. Pero existía mucho interés en sacar adelante una obra millonaria en nuestro municipio, para mayor gloria de la megalomanía de un alcalde. Y así se llegó a la adjudicación, donde finalmente el contrato de la oferta se lo llevó la obra más cara, que se comprometía, eso sí, a hacer las obras en el menor tiempo posible, pero el resultado es por todos conocido, que el coste de la obra se duplicó y el tiempo de las mismas, pues lo mismo, también se duplicó. Pero como ya denunciábamos en este mismo pleno, allá por abril de 2007, había mucho interés en adjudicar la obra a una determinada empresa. La respuesta de este interés pudimos intuirla años después, cuando vimos el compadreo existente entre el alcalde de entonces, el concejal de urbanismo de entonces, y el constructor en viajes de lo más variopintos. También resultaba curioso como por aquel entonces el líder del Partido Socialista, Rafael Simancas, criticaba a Gallardón por arrancar árboles en sus obras faraónicas. Aquí el Partido Socialista local hacía lo mismo que el PP en la capital. Pasó el tiempo, empezaron las obras y llegaron los problemas, ya que las soluciones propuestas en el proyecto inicial no eran válidas para la seguridad de las edificaciones existentes. Aquí sí creo que es conveniente hacer una pequeña pausa y explicar un poquito la escala de este despropósito, de cómo fue. El proyecto de este túnel se basó en un estudio geotécnico que era claramente deficiente, lo hemos podido comprobar. Para poner una escala, el coste de este estudio era de unos 3.000 euros, coste que era por parte del ayuntamiento, frente a un presupuesto de una obra de 20 millones. Esto nos da un problema de escala bastante obvio, ¿no? Este estudio consistió solamente en 5 sondeos para toda la obra. Va con ejemplo de un pequeño dictamen que se pidió desde este ayuntamiento y, bueno, yo también como técnico me conozco un poco la norma. La Guía de Cimentaciones de Obras y Carreteras, que es un documento utilizado en ingeniería para cara a las buenas prácticas a la hora de construir, una de las características de esta obra viene a decir que se tienen que realizar al menos unos 70 sondeos. Nos damos cuenta se realizan 5 sondeos, pero se debían haber hecho 70. Y es lo que decía, que esto es una cosa que es un estudio que hace la universidad para el ayuntamiento, que si se hace una lectura detallada de ese informe podemos sacar. Pero no solo eso, es que hay mucho más con este tema de los sondeos. Estos sondeos fueron 5, llegaron solo hasta 5 metros, pero es que la obra llegaba hasta la cota -8 y la cota -12. Es decir, no se había llegado ni hasta el final de donde tenía que llegar la obra. En conclusión, es que fue un estudio geotécnico completamente deficiente y que una negligencia aceptar ese estudio para realizar esta obra. Pero pese a todo, estos 5 sondeos sí que indicaban ciertas cosas y que podían hacer ver que existirían problemas. Se habla en estos 5 sondeos de que existe granito ligeramente fracturado ya, en algunos a una cota de -3,70, de -3 metros, etcétera, que podían hacer intuir que la decisión de optar por un determinado sistema constructivo a la hora de ejecutar la obra podía no ser el adecuado, que fue finalmente lo que pasó cuando se empezó la obra. Pues hubo problema de descalces con edificios, que los taludes se venían abajo y tuvieron que tomar soluciones por bataches con anclajes, solución por otra parte que en muchas ciudades está prohibido. Pero bueno, en definitiva, pues el proyecto se basa en un estudio geotécnico claramente, como hemos podido ver, deficiente.
Bueno, con esto llegaron los modificados de la obra. Por acá entonces ya estaba mi compañera Ascensión de las Heras como portavoz y se pidieron responsabilidades de todo ello. En mayo de 2008, de hecho, pedimos una comisión de investigación en este mismo pleno y fue rechazada por el PSOE local. Responsabilidades que ya marcaba el Consejo de Estado. En el informe del Consejo de Estado se puede leer: el Ayuntamiento de Collado Villalba puede sopesar la posibilidad de invocar el artículo 219 y exigir responsabilidades a los autores del proyecto si entiende que durante la ejecución se le han causado perjuicios precisamente derivados de defectos e insuficiencias técnicas del proyecto. Y bueno, finalmente, pues las consecuencias que todos conocemos y las que ya se habían avisado también, el tema de la ruina económica de este ayuntamiento, que son pues una obra que iba a costar en principio 20 millones de euros, pasó a costar 40, y que finalmente, con el tema de los cánones y el aplazamiento de la deuda, pues llegaremos a los 100 millones de euros, que ilustra muy bien esta foto de una movilización que hubo cuando enterrábamos simbólicamente la hacienda municipal en el túnel aparcamiento de Honorio Lozano. Votaremos a favor de la moción, ya que si queda alguna posibilidad de que pues, se puedan exigir responsabilidades de todos estos despropósitos, pues contará con todo nuestro apoyo.